Muy bien, muy buenas noches. Vamos a continuar con este banqueo. Nos habíamos quedado en esta pregunta que planteaba esto, ¿no? Se realizó un estudio con 30 mujeres con cáncer de mama y 30 mujeres con mamografía normal. Se les preguntó sobre patrones de lactancia materna. Cada mujer con cáncer fue emparejada con una mujer sin la enfermedad en función de edad, raza, peso, paridad y patrones de lactancia materna. ¿Cuál es el tipo de diseño del estudio? Ya que habíamos dicho que era un estudio caso-control, ¿no? El emparejamiento justamente es una de las técnicas que se utilizan para identificar los controles. Se desea investigar el efecto de una nueva estrategia educativa sobre la adquisición de competencias de estudiante de medicina, debiendo asignar a un grupo la intervención de acuerdo a la conveniencia del investigador. ¿Cuál es el diseño metodológico más adecuado? Cuando decimos que la asignación del grupo será de acuerdo a la conveniencia del investigador, dice que no va a ser aleatorio, ¿no? Entonces esto es un estudio cuasi experimental. Un médico buscó un estudio para conocer el efecto de los glucocorticoides en la bronquiolitis. En esta investigación resumieron los resultados de otros 9 estudios en la siguiente medida global. Riesgo relativo 0.72, intervalo de confianza al 95%, de 0,68, asumimos acá es 0,82. ¿Qué tipo de estudio es este artículo? Este es un estudio metaanalítico, ¿no? 3 argumentos que utiliza para demostrar que esto es, ¿no? Primero, se ha hecho un resumen de 9 estudios. Para que estos 9 puedan formar parte del metaanálisis, tienen que tener el mismo diseño epidemiológico, el mismo protocolo, analizar los mismos factores, el mismo efecto, ¿no? Deben ser comparables metodológicamente. Entonces, lo que hace, segundo característica de metaanálisis, toma y suma todas las muestras que representa cada uno de los estudios y hace, por tanto, una muestra mucho mayor. En este sentido, su validez externa tiene una mayor potencia que cada uno de estos estudios de manera individual. Y lo que hace la estadística, cuando junta las 9 muestras de cada estudio, recalcula el riesgo relativo y recalcula el intervalo de confianza. Por tanto, este resultado es mucho más consistente. Es como si hubieras hecho un solo ensayo clínico, pero ya no con 500 personas, sino con 15.000 personas. Obviamente no has hecho el ensayo con 15.000, pero al sumar las muestras de cada estudio te permite tener una muestra más grande, lo cual aumenta la representatividad y la validez externa. En los ensayos clínicos controlados podemos afirmar ¿cuál sería la respuesta? A ver, la 80. En los ensayos clínicos controlados podemos afirmar. ¿Cuál sería la respuesta? La comparación puede hacerse con un placebo
un tratamiento o procedimiento preexistente. O puede incluir a estos dos, o sea, el placebo más el tratamiento o procedimiento preexistente, ¿no? ¿Cuál es la unidad de análisis en los estudios ecológicos? La unidad de análisis son poblaciones, así es, o grupos poblacionales, ¿no? Es muy frecuente la agrupación por distritos, por regiones o por países. O sea, yo puedo hacer un estudio ecológico tomando indicadores nacionales de países y comparar a los diferentes países, ¿no? Eso es un estudio ecológico. O puedo tomar las regiones del Perú y cada población, identifico indicadores poblacionales y también los puedo hacer, ¿no? Entonces, los estudios ecológicos, como saben, son estudios ¿de qué tipo? Descriptivos, ¿no? Un artículo describe a 5 años con enfermedad de Kawasaki atípica, todos tratados en el mismo hospital, detallando su evolución clínica. ¿Qué tipo de estudio representa? Cinco casos. Es una serie de casos, ¿no? Es una serie de casos. Un grupo de investigadores recopila y analiza sistemáticamente todos los ensayos clínicos publicados sobre el uso de dexametasona en COVID-19, sin combinar numéricamente los resultados. ¿Qué tipo de estudio realizar? ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia? Así es, entre una revisión sistemática y un metaanálisis. En ambos casos, tú necesitas identificar estudios parecidos en el protocolo, en el diseño, en el factor de riesgo, la exposición, en el resultado. Hasta ahí son iguales ambos. La diferencia está en que en el metaanálisis tú vas a agrupar los individuos de cada muestra. En la revisión sistemática no. En la revisión sistemática no hago ese análisis estadístico agrupado. Solo analizo los resultados de esos diferentes estudios. Y esa revisión sistemática me puede dar, por ejemplo, conclusiones consistentes en cada uno de ellos. Y puedo resumir que este efecto es un efecto que se encuentra consistentemente en diferentes poblaciones donde se ha hecho el estudio. Por eso, en términos jerárquicos, si tengo al metaanálisis y a la revisión sistemática, más arriba está el metaanálisis, porque tiene una mayor capacidad de prueba de causalidad. En la medicina basada en evidencias, requerimos más metaanálisis. Ahora, las revisiones sistemáticas también son útiles, ¿de acuerdo? Un ejemplo de una revisión sistemática muy común son estos estudios que analizan los efectos nocivos del café. Yo junto todas las conclusiones de los estudios que han hecho efectos nocivos del café e identifico cuáles son las más frecuentes en los diferentes estudios, ¿no? Eso es una revisión sistemática. En medicina son muy útiles estos, ¿no? Muy, muy útiles, muy importantes estos dos tipos de estudios. ¿Cuándo es inapropiado realizar un metaanálisis dentro de una revisión sistemática? Así es. Hay una cosa que tú te puedes dar el lujo de hacer en una revisión sistemática, pero que no se puede hacer en un metaanálisis. Primero, que los estudios, yo puedo estudiar los efectos nocivos del café, por ejemplo, y identifico 20 artículos. Pero uno se hizo en mujeres, el otro se hizo en hombres, el otro se hizo en adolescentes, el otro se hizo en ancianos.
Para un metaanálisis yo no podría juntar y agrupar esas poblaciones, pero para una revisión sistemática sí, sí la puedo utilizar, ¿no? El metaanálisis requiere que sean casi idénticos. La diferencia es que son en diferentes poblaciones, ¿no? Las muestras son de diferentes poblaciones. Pero en la revisión sistemática sí te puedes dar ese lujo, puedes hacer estudios que no son exactamente iguales, pero analizan el mismo efecto, el mismo factor de riesgo. En un ensayo clínico, si el investigador conoce qué grupo recibe el tratamiento, qué tipo de sesgo puede ocurrir. Si yo sé qué grupo recibe el tratamiento. Sesgo de... Así es, lo que yo puedo afectar o alterar es la medición. La medición la hace el investigador, ¿no? Puedo medir intensidad de dolor, puedo medir reducción de la frecuencia cardíaca, puedo medir bienestar, puedo medir tiempo de sobrevida, calidad de vida, ¿no? En estudios, por ejemplo, en ensayos clínicos que analizan oncológicos, ¿cuál es el efecto que se mide? Es calidad de vida. Es calidad de vida. Entonces, la calidad de vida obedece a una observación. Pero si el investigador sabe quién está en el grupo experimental o control, mi observación puede verse influenciada por ese conocimiento, ¿no? Y puedo observar o medir otras cosas que no lo sabía si es que no supiera quién es cada grupo. En estudios transversales, ¿qué sesgo puede presentarse si las personas con mayor gravedad no están disponibles para participar? ¿Por hospitalización o por muerte? ¿Cuál? El sesgo de supervivencia. En enfermedades que tienen alta letalidad, tú sabes que el estudio transversal es una fotografía que tomas en un momento dado. Y si tienes una enfermedad de alta letalidad, donde los enfermos se mueren, es posible que en tu foto ya no aparezcan los enfermos porque ya se han muerto muy rápidamente, ¿no? Entonces, hacer un estudio transversal en enfermedades de alta letalidad puede no ser lo más apropiado. Los transversales se suelen utilizar en enfermedades crónicas, es decir, donde la población o las personas pueden estar mucho tiempo enfermas. Pero en enfermedades con alta letalidad puede no darte un resultado consistente o adecuado, ¿no? El sesgo de supervivencia puede provocar una alteración. Vamos a ver. ¿Cuál es la primera etapa del método científico? La primera etapa. Es la observación, ¿no? Con eso empezamos. Con la observación de un fenómeno. Ustedes cuando vayan a hacer su residencia, van a observar muchos fenómenos, muchas situaciones o hechos. Es la primera oportunidad para empezar a plantearse preguntas, cuestionamientos, pero para eso hay que tener los ojos muy abiertos. ¿En qué etapa del método científico se plantea una posible explicación del fenómeno observado? En la formulación de la hipótesis, ¿no? La formulación de la hipótesis. Cuando tú observas un hecho, identificas un problema y planteas una hipótesis sobre ese problema. ¿Cuál es la secuencia lógica de las etapas del método científico? Letra B, observación, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. Todo lo que hacemos en medicina ha sido producto de esas acciones sistemáticas desde que está la medicina moderna. Antes de que surgiera el método científico, nosotros explicábamos las enfermedades en función
a creencias, ¿no? Es por eso que en esa etapa la medicina no, pues no tuvo mucho avance, mucho auge. ¿Qué característica debe tener una hipótesis científica? Lo más importante es que sea comprobable. O lo contrario, o probar la veracidad o probar su falsedad, ¿no? Eso es lo más importante. De allí viene un paso clave o crítico que es la operacionalización de esa hipótesis, de tal manera que podamos probar o su verdad o su falsedad. Ambas son importantes en términos científicos. Ambas son importantes. Puedes tú no haber logrado probar tu hipótesis, pero el resultado de tu investigación que no probó tu hipótesis, igual es una evidencia importante. Todo suma. ¿Qué cosa permite la replicabilidad en el método científico? La replicabilidad. Comprobar la validez del experimento, ¿no? Comprobar la validez del experimento. En un hospital regional se reporta un aumento en infecciones nosocomiales por Klebsiella. Un grupo de internos decide investigar si está relacionado con el mal uso de guantes. Plantea, el uso inadecuado de guantes incrementa el riesgo de infecciones intrahospitalarias. ¿Qué características cumple esta hipótesis? Letra B, así es. Es comprobable y plantea una relación causal. A mayor uso de guantes, o el uso inadecuado de guantes, perdón, incrementa el riesgo de infecciones intrahospitalarias. Ahora, uno de los desafíos que ocurre cuando haces investigación es la publicación, ¿no? Es la publicación. Y ustedes saben que para el médico, por lo menos, ahora pesa mucho publicar, ¿no? Entonces tienen que aprender a publicar, chicos. Pueden hacer tesis, pero una cosa es hacer una tesis de investigación y otra cosa es traducirla a un artículo de investigación. Eso les da más puntos. ¿Cuántos puntos te da una publicación en una revista indexada para el examen? Te da puntos. ¿Y esos puntos o no te da? Bueno, te va a dar puntos cuando postules a un trabajo, cuando quieras aplicar a un puesto como profesor o como docente, ¿no? Entonces es importante eso. Veamos, ¿qué cosa se incluye en la justificación de un proyecto de investigación? Una de las partes dentro del informe de la investigación es la justificación. ¿Qué es lo que ponemos en la justificación? La importancia científica de tu estudio. ¿Por qué es importante? Y una de las razones, o las mejores razones para saber la importancia, es mirar qué cosa es lo que dice la evidencia, ¿no? Y ver cómo tu estudio cubre o cierra algún vacío dentro de esa evidencia ya preexistente. La importancia científica. ¿Qué parte del proyecto define el tipo de estudio, población y técnica de muestreo? El diseño metodológico. El diseño metodológico.
Una investigadora presenta el borrador de su protocolo, pero no ha definido claramente la población a estudiar ni los criterios de inclusión y exclusión. ¿Qué error metodológico está cometiendo? El no definir la población a estudiar ni los criterios de inclusión y exclusión justamente corresponden a que no está delimitado el universo del estudio. Es decir, tu estudio que haces en una muestra, ¿a qué población va a extrapolar lo que tú encuentres, ¿no? ¿Cuál es esa población? Esto es muy importante porque en base a esa definición de tu universo de estudio, tú también puedes, de ahí va a salir el tamaño de tu muestra, ¿no? De ahí va a salir el tamaño de tu muestra. Un investigador describe en su protocolo que la obesidad en adolescentes tiene impacto en enfermedades crónicas, afecta la calidad de vida y que en su región no hay estudios similares. ¿A qué sección del proyecto pertenece este contenido? ¿Cuál sería? La justificación del estudio. Como su nombre lo dice, en la justificación del estudio ponemos de realce por qué es importante, qué problema estás abordando, qué población afecta ese problema, ¿cierto? Y si hay o no hay estudios similares. No tiene sentido investigar sobre algo que ya sabemos. Por eso es que la investigación debe tener una muy buena base teórica y una buena justificación, con una profunda revisión de toda la literatura. Porque si encuentras que ya han habido otros investigadores que han respondido a tu pregunta, entonces no tienes mayor, no hay mayor contribución que puedas hacer, ¿no? En el desarrollo de su protocolo, un estudiante redacta: la obesidad está relacionada con una mayor resistencia a la insulina en adolescentes escolarizados. ¿Qué parte del proyecto está abordando con esta afirmación? ¿Cuál es? La hipótesis. Así es, la hipótesis. ¿Qué se busca con la definición operacional de una variable? ¿Cuál sería? ¿Por qué es importante la operacionalización? Porque mediante la operacionalización hacemos medible esa variable, ¿no? Por ejemplo, este medicamento va a bajar la presión arterial. ¿Cómo sé si bajó o no la presión arterial? Tengo que operacionalizar. ¿A qué le voy a llamar reducción de presión arterial? ¿A una variación en 1, 2, 3, 4 milímetros de mercurio? ¿Qué herramienta voy a utilizar para medirla? Esa operacionalización es clave. Una de las cosas más complicadas es operacionalizar, por ejemplo, variables como dolor, ¿no? ¿Y qué solemos utilizar cuando queremos operacionalizar eso? Le decimos al paciente: a ver, de 0 a 10, ¿tu dolor en qué número está, ¿no? Esa es una forma de operacionalizarla, por ejemplo, ¿no? Establezco una escala y le digo al paciente que me diga cuánto le duele. Esa operacionalización a nosotros nos ayuda a medir, ¿de acuerdo? En un estudio sobre el efecto del ejercicio en pacientes con hipertensión, se mide la presión arterial antes y después
de un programa de caminatas. ¿Cuál es la variable dependiente? Sí, ok, eso supuse. Acuérdate que hay una variable independiente y luego la variable dependiente. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La variable dependiente justamente se modifica, se altera, varía, conforme varía la variable independiente. Esta se modifica y acá vas a ver un efecto, ¿no? Aquí, ¿cuál sería? La presión arterial, ¿no? La presión arterial. ¿Y cuál sería la variable independiente? ¿Ah? El ejercicio, ¿no? ¿Qué error común se comete al plantear mal una variable en el proyecto? Un error común es formularla como una afirmación. Formularla como una afirmación. En un protocolo se plantea la variable calidad de vida, sin especificar cómo será medida ni qué instrumento se usará. ¿Qué error está presente? ¿Cuál? ¿Letra? Letra C. Letra C. Hoy en día, amigos, cada vez más en medicina estamos empezando a cambiar los efectos, ¿no? Cuando uno dice, ¿cuál es el fin de un médico? Durante muchos años, nuestro fin y nuestra razón de ser era evitar la muerte, ¿no? Evitar la muerte, que los pacientes no se mueran. Eso está dejando de ser como que el objetivo central del médico, o de la medicina, o de los sistemas de salud en general. Y cada vez se empieza a hablar más de, ya ni siquiera de salud, bienestar, y ya ni siquiera bienestar, felicidad. ¿Cómo logramos que un sistema de salud logre que la gente sea feliz? Antes medíamos qué tan bien o mal estaba una población según la cantidad de años que vivía. Hoy en día preguntamos qué tan feliz está la gente. Y en base a eso empezamos a medir el éxito o fracaso de un sistema de salud. Porque queda claro que para estar feliz hay que gozar de buena salud. ¿Puede haber un enfermo feliz? ¿O puede haber un sano, entre comillas, infeliz o no feliz? Sí. En efecto, la enfermedad es una variable sobre la felicidad, pero no es absoluta, ¿no? No es absoluta. ¿A qué llamamos muestreo en una investigación, amigos? Así es. Es elegir un subconjunto representativo de la población. La particularidad de la muestra no solamente es el tamaño, que es menor a la población, sino lo más importante es que esta muestra sea representativa de la población. Ahí radica el valor y la importancia de este muestreo. No solamente debe ser de un número menor y por tanto más manejable, sino que debe representar a la población. Por eso existen técnicas, ¿no?
¿Qué problema puede generar un muestreo no probabilístico? El muestreo puede ser de dos tipos, probabilístico y no probabilístico. El probabilístico es un muestreo al azar, donde hacemos que los individuos de la muestra sean elegidos por métodos aleatorios. El no probabilístico es el dedo, la dedocracia. Tú, ¿no? Yo escojo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de usar un muestreo no probabilístico? ¿Cuál? Claro, la falta de representatividad y justamente incurrir en el sesgo de selección. En el sesgo de selección. Muchos estudios y ensayos clínicos que se han usado para evaluar la eficacia de nuevos fármacos. ¿Cómo logro yo, laboratorio, cómo puedo inducir, entre comillas, laboratorio, que mi producto sea aprobado por un ensayo clínico y que me genere ganancias en millones de dólares? ¿Cómo logro para que el resultado me salga así? ¿En qué parte puedo meter mano? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo inducir que me salga un determinado resultado que a mí me conviene, sin que no necesariamente sea verdad, ¿no? Justamente en el muestreo, ¿no? En el muestreo. Entonces, eso es algo que es particularmente y escrupulosamente revisado por los comités encargados de evaluar, ¿no? ¿Cuál es la unidad de análisis en un estudio que evalúa la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis? ¿Cuál? El paciente, ¿cierto? Es el paciente. Un equipo de investigación elige al azar a 100 pacientes hipertensos a partir de una lista de todos los pacientes registrados en el sistema del hospital. ¿Qué tipo de muestreo está aplicando? ¿Es un muestreo? Aleatorio simple, ¿no? Hay un muestreo aleatorio simple. Tengo la lista y escojo al azar a 100 personas de esa lista, que es mi población o mi universidad. En un centro de salud, los investigadores incluyen como muestra a todos los pacientes que acuden a consulta durante una semana, sin aplicar criterios aleatorios. ¿Qué tipo de muestreo es este? Muestreo por conveniencia. ¿Cómo sería un muestreo aleatorio? Para que sea aleatorio, ¿qué debería ocurrir? Que no los coja todos en un periodo de tiempo determinado, sino que puede identificar cuotas o grupos, ¿cierto? Dependiendo de cada unidad de tiempo, ¿no? Aquí me conviene porque justo esos días tengo tiempo para recolectar mi muestra. Me conviene a mí y de ahí saco, ¿no? Asumo o presumimos de que justo los que llegan ese periodo representan a la población, ¿no? Esa es una asunción que hacemos. No necesariamente ocurre, pueden haber sesgos. Un estudio busca evaluar la frecuencia de sedentarismo en estudiantes universitarios. El investigador divide a los estudiantes por facultades y luego selecciona aleatoriamente un número proporcional de cada grupo. ¿Qué tipo de muestreo se está aplicando? ¿Cuál sería? Un muestreo aleatorio simple
sería tomar la lista de todos los alumnos, sea cual sea la facultad, y en esa lista empiezo a seleccionar al azar a cada uno, ¿cierto? Eso puede producir que hayan algunas facultades que estén sobrerepresentadas y otras menos. Eso es el riesgo de hacer un muestreo aleatorio simple. Pero si yo quiero que haya el mismo número de personas por facultad, sin dejar de ser aleatorio, lo que hago es un muestreo estratificado. Lo divido por estratos. En este caso, cada estrato es una facultad. Facultad 1, facultad 2, facultad 3, facultad 4. E identifico una muestra aleatoria en cada grupo. ¿Qué cosa logro con esto? Que en mi muestra final estén las 4 facultades adecuadamente representadas. Eso es particularmente relevante en algunas investigaciones, donde, por ejemplo, por poner un ejemplo, algo que se ve mucho en los fármacos, ¿no? Muchos fármacos se prueban solo en adultos, pero la enfermedad afecta también a niños y embarazadas. Pero por temas éticos no hago experimentos en niños ni en embarazadas. Es muy complicado. Entonces la pregunta es, ¿y puedo o no puedo usar este fármaco en niños y en embarazadas si los experimentos que he hecho todos han sido hechos en adultos, ¿no? Entonces hay fármacos que para poder garantizar digamos, su utilidad, su seguridad en niños y en embarazadas, en los experimentos se debe incluir esa población, ¿no? O poblaciones que son vulnerables también. Muestreo estratificado. Un residente selecciona a los 10 primeros pacientes que ingresan cada lunes en emergencia para aplicar una encuesta sobre calidad de atención. ¿Cuál es el problema metodológico principal? ¿Cuál? Así es, acá es un sesgo de selección. Si yo tomo a los 10 primeros pacientes que ingresan, podría estar cometiendo un sesgo de selección. Porque puede ser que los 10 pacientes que ingresan tengan alguna característica que los sobrerepresente y que no garantice la presencia de otras personas. De repente, los 10 primeros de la lista son los que viven más cerca. Y los que viven más cerca son los que están en zona urbana. Pero los que viven más lejos, los que están en las zonas más pobres, siempre están al final. Entonces mi muestra no resulta siendo representativa. Eso es un sesgo de selección. Un investigador afirma que su muestra no representa la población objetivo, ya que fue tomada sin aleatorización ni criterios claros. ¿Qué consecuencia puede tener esto en su estudio? ¿Cuál sería? ¿Letra? Así es. Este estudio tendría validez interna, pero no validez externa. ¿Qué significa que no tenga validez externa? Que yo no puedo extrapolar este estudio a la población, ¿no? A la población general. Y eso es lo que produce el que no haya aleatorización ni criterios claros para identificar a los individuos de la muestra. ¿A qué llamamos la confiabilidad de un instrumento? Los instrumentos son las herramientas que usamos para medir justamente las variables que ya han sido operacionalizadas, ¿no? Los instrumentos pueden ser equipos o aparatos tecnológicos, ¿no? Puede ser un reloj que me mide frecuencia cardíaca, puede ser un tensiómetro, una balanza, un tallímetro, pero también
Un instrumento puede ser una encuesta. Por ejemplo, ¿cómo yo detecto depresión en una población? Se utiliza un instrumento que es una encuesta. Una encuesta de 9 preguntas. Y en función de las respuestas y el puntaje que se obtiene, yo defino quién tiene depresión leve, depresión moderada o depresión grave, o quién no tiene depresión. O sea, los instrumentos también pueden ser encuestas, ¿cierto? Valoraciones clínicas que nosotros hacemos. No solamente es un equipo. Bueno, ¿a qué llamamos confiabilidad de un instrumento? Debe producir resultados consistentes, ¿no? Entonces, una balanza es confiable en la medida que si peso a la misma persona varias veces en momentos diferentes, me da el mismo resultado. Una encuesta de tamizaje es confiable en la medida que se le aplica distintas personas al mismo sujeto, me debe dar el mismo resultado. ¿De acuerdo? ¿Qué finalidad tiene realizar una prueba piloto antes de aplicar un instrumento? Así es. Normalmente cuando uno utiliza un instrumento nuevo, aplica un piloto, ¿no? Aplica un piloto justamente para probar no solamente que el instrumento mida lo que queremos medir, sino también, y esto es sumamente importante, para ver si ese instrumento es entendible y fácil de aplicar en la población de estudio. Muchas de nuestras herramientas de tamizaje, por ejemplo, que usamos en el Perú, se han validado y se han generado en el mundo occidental. Pero nuestra población a la que aplicamos de repente es una población indígena, quechua hablante o amazónica. Y resulta que las palabras o las preguntas que yo utilizo, que pueden ser fácilmente entendidas por cualquier citadino, cuando se la pregunto a una persona que vive en otro contexto, interpreta de manera diferente. Por ejemplo, en una institución en la que yo trabajaba, se hizo una encuesta de satisfacción y preguntaba, ¿tienes amigos en tu trabajo? Así preguntaba, ¿tienes amigos en tu trabajo? Entonces, ¿tienes amigos en tu trabajo? Y claro, para un contexto cultural diferente, esa pregunta es plenamente entendible, pero en otro contexto puede sonar extraño o difícil. Por eso se hace el piloto, ¿no? Los pilotos sirven para ver si el instrumento funciona bien en la población. Y es muy importante hacerlo. Un grupo de internos diseña una encuesta para evaluar conocimientos sobre anemia. Antes de aplicarla, a toda la muestra la prueban en 15 personas similares a su población objetivo para ajustar reacción y tiempo. ¿Qué acción están realizando? Justamente están aplicando una prueba piloto, ¿no? A prueba piloto. De hecho, un buen estudio de tesis, un buen trabajo de tesis, es probar instrumentos validados en Europa, en Estados Unidos, y adaptarlos al Perú, ¿no? Adaptarlos a tu contexto, una realidad diferente. Ese estudio es sumamente útil, muy importante. Hay todo un campo de investigación en ese terreno, ¿no? Validación de instrumentos que se utilizan para medir enfermedades o algunos signos o síntomas. Aquí la respuesta. Un cuestionario diseñado para medir depresión arroja resultados similares cuando se aplica 2 veces al mismo paciente con una semana de diferencia. ¿Qué propiedad del instrumento se está evidenciando? Es justamente la confiabilidad, ¿no? Tener resultados consistentes cuando se aplican a la misma persona en diferentes momentos. Un investigador incluye una escala para medir ansiedad, pero no consulta con expertos en salud mental ni con literatura previa.
¿Qué debilidad tiene el instrumento? Aquí es la validez de contenido. ¿A qué se refiere la validez de contenido? La validez de contenido está básicamente referido a que ese instrumento y sus resultados están amparados en una base teórica, respaldada no solamente por literatura, sino también por expertos. En el mundo de la medicina hay muchos instrumentos y cada instrumento tiene sus fans y cada instrumento tiene también su respectivo análisis de los expertos. Entonces es por eso muy importante, antes de hacer un uso de un instrumento, revisar qué dice la literatura sobre ese instrumento. Y algo también muy importante es qué dicen los expertos, tus profesores, los que conocen más sobre este tema o sobre esta enfermedad, ¿no? En un estudio sobre percepción del clima organizacional, los investigadores aplican entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas. ¿Qué tipo de instrumento están utilizando? Clima organizacional. ¿A qué se le llama pregunta semiestructurada? Es una encuesta donde yo hago una pregunta, pero hay cierta libertad para adaptar esa pregunta o para que la persona se explaye en la respuesta. En cambio, una pregunta o un cuestionario con preguntas cerradas es: ¿tienes dolor, sí o no? No le das opción, o sí o no, pero no, me duele como, no, o sí o no. En cambio, en las entrevistas semiestructuradas, el entrevistador y la persona tienen mayor margen de libertad en repreguntar o en modificar la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de instrumento está utilizando? Justamente una guía de entrevista cualitativa. Las semiestructuradas o las preguntas abiertas o las encuestas con preguntas abiertas se utilizan mucho en los estudios cualitativos. ¿Qué es lo primero que se realiza en el procesamiento de datos después de recolectarlos? Es la revisión, limpieza y codificación de datos. Esto es muy, muy importante. No es raro encontrar en algunos registros cosas como estas. Diagnóstico: hipertrofia prostática, edad 10 años, sexo femenino. ¿Cómo hacer una mujer niña con problemas de próstata? Entonces, esas cosas ocurren porque al momento de registrar el dato nos podemos confundir o equivocar al momento de marcar algunas variables. Eso pasa. Entonces uno, por esa razón, cuando recolecta la información, debe hacer lo que se conoce como un control de calidad. ¿Y qué significa control de calidad? Revisar que los datos no sean, por ejemplo, incoherentes, ¿no? O imposibles de que ocurran. No puede haber cáncer, hipertrofia prostática en una niña, por ejemplo, ¿no? O embarazo ectópico en un niño o en un varón, ¿no? Entonces hay que hacer una revisión, limpieza y luego la codificación de los datos. Se les asigna códigos. Hombre 1, mujer 2. Yo pongo números a las alternativas o características de una variable. De esa manera facilito los procesos del procesamiento de datos, ¿no? ¿Qué es la codificación en el procesamiento de datos? ¿A qué le llamamos codificación?
Así es asignar valores numéricos a respuestas cualitativas. Es lo que les decía, ¿no? Le pongo un valor numérico al género, o al sexo, o al grado de instrucción, o al nivel de pobreza, por ejemplo, ¿no? Es eso lo que hacemos. Igual, tú cuando des tu examen o cuando das tu simulacro, cuando te dicen, ¿a qué especialidad postulas? ¿Qué pones? ¿El nombre de la especialidad? ¿Qué pones? Un código, ¿no? Se le asigna un código a cada especialidad. ¿Ya saben su código? ¿Cuál es tu especialidad de que postulas? ¿Qué número es? 38. ¿Tú? ¿Ah? 09. En el caso tuyo, 11, ¿no? Esa es una codificación, ¿cierto? Si te equivocas, puedes estar postulando a otra especialidad. ¿Qué error común puede invalidar el análisis estadístico de un estudio? ¿Qué error común puede invalidar el análisis estadístico de un estudio? ¿Cuál sería? El análisis de datos incompletos. Y aquí viene justamente uno de los sesgos que pueden invalidar un estudio. Tú haces un tamaño de la muestra, recopilas los datos de esa muestra y se te pierden datos o se te malogran datos. Malogran es un decir, pero por ejemplo, ¿no? Cuando se hizo el estudio para la vacuna de Sinopharm, se incluyó toda la muestra de la población peruana. Pero cuando ocurrió el vacunagate, toda esa muestra ya no servía, ¿no? Ese sesgo invalidó toda esa muestra. Entonces, ¿qué cosa puede invalidar eso? Justamente los datos incompletos, por pérdida, por errores, ¿no? O voluntarios o involuntarios, que finalmente te van a dar un análisis incompleto. Un equipo realiza su análisis sin haber revisado que las variables estén bien codificadas y detecta errores de interpretación. ¿Qué debieron haber hecho antes del análisis respectivo? La depuración de la base de datos, ¿no? Eso es un trabajo manual que hay que hacer, uno por uno revisar, ¿no? Esa depuración. Las máquinas, si bien es cierto, ayudan mucho, todavía hay trabajo humano ahí. Un serio problema que teníamos hasta hace algunos años cuando se registraban las defunciones en los certificados es que había muchas muertes que tenían como causa principal paro cardiorrespiratorio. Y eso no es una causa de muerte, ¿no? Válida. Hasta que se creó un sistema, el SINADEF, que si es que colocas ese código, no te acepta. Te dice, error, revisa cuál es la causa principal y te ayuda a evitar esos errores, ¿no? ¿Ustedes ya tienen su SINADEF? ¿Tienen su acceso? ¿Tú tienes también? ¿Tienes? Tienes que pedirlo. Tienes que pedirlo. A través del colegio médico puedes pedirlo. O tú el establecimiento donde trabajas. ¿Qué representa un valor de P menor a 0.05 en un análisis estadístico? ¿A qué le llamamos el valor P? El valor P es, dicho en términos muy sencillos, la probabilidad de estar equivocados. Cuando haces una investigación, haces tu procesamiento de datos y obtienes
un riesgo relativo, un odds ratio, tú haces una inferencia causal. Afirmas, el ejercicio reduce el riesgo de infarto. Este fármaco reduce el dolor. Bueno, a pesar de tener tus datos y a pesar de haber procesado la información y hecho los cálculos bien, siempre hay una probabilidad de equivocación. Es imposible que esa probabilidad sea cero. Siempre hay un riesgo de equivocarse. Y la comunidad científica, para tratar de avanzar en la ciencia, aceptó un mínimo tolerable de probabilidad de error. Es decir, como siempre hay un riesgo de estar equivocados, vamos a definir cuál es ese máximo riesgo de estar equivocados que vamos a aceptar entre nosotros. Y ese riesgo de estar equivocados, tolerable máximo, fue de 5%. El máximo, o 0,05. Entonces, asumiendo de que cualquier investigación, por más escrupuloso que haya sido en el muestreo, por más rigurosa que haya sido en la conformación de grupos, por más rigurosa que haya sido en la recolección de datos, procesamiento, siempre hay una probabilidad de equivocarse. ¿Por qué? Porque trabajamos con muestras. Y las muestras, por más aleatorio que haya sido, por más representativo, es una fracción de un universo. Y lo que obtengas ahí puede estar equivocado, puede no ser el verdadero. Entonces, siempre que se hace una investigación y se hacen estas estimaciones, se debe poner esa probabilidad de estar equivocado. Y la estadística te ayuda a definirlo. ¿Cuál es el instrumento que utiliza la estadística para decir esa probabilidad de error? El valor P. ¿Y qué cosa es lo que uno debe buscar? Que P nunca sea mayor a 0,05. Si es mayor a 0,05 significa que has superado el umbral tolerable. Cuando tú tienes un valor P mayor a 0,05, tu investigación y el resultado que has obtenido no se considera como válido. O no es que no sea válido, simplemente los investigadores dicen, bueno, acá no has probado nada, ¿no? Tu nivel de probanza no es lo suficientemente consistente o sólido. Entonces se mide el valor P, ¿no? Entonces el valor P es la probabilidad de que la diferencia observada sea por azar, es menor al 5%. Justamente, el azar es lo que puede generar este riesgo de error, ¿no? ¿Qué representa la matriz de consistencia en un proyecto de investigación? Así es una herramienta que muestra la coherencia entre preguntas, objetivos, hipótesis y variables. Fíjate, cuando uno hace una investigación, a veces se mete y se sumerge tanto en la pregunta, objetivos, hipótesis y variables. La matriz de consistencia trata, o es un instrumento que permite probar que tu variable responda a tu hipótesis y que tu hipótesis responda al objetivo y que el objetivo responda a la pregunta. Cuando te evalúa un jurado tu tesis y decide objetarla o aprobarla, el instrumento que utiliza el jurado es la matriz de consistencia. Y es algo que a veces o muchas veces se deja de lado o no se toma en consideración. A veces uno se mete tanto en la investigación que se olvida la pregunta y se sumerge en una explicación complicada de variables que superan lo que tú hayas planteado en la hipótesis y que no tiene nada que ver con el objetivo y menos con la pregunta de investigación. Y eso es muy frecuente, ¿no? Sobre todo cuando tu tesis te ha demorado meses. La primera parte definiste tu pregunta, pero a medida que ibas avanzando, te empezaste a complejizar y obtuviste una cosa muy diferente a la pregunta inicial que generó, ¿no? Entonces los jurados, para ver si tu tesis
es metodológicamente correcto, utilizan la matriz de consistencia, ¿no? Para ver si hay coherencia o no. Y ahí suele haber la mayor cantidad de observaciones. Un interno está elaborando su proyecto y coloca en su tabla la pregunta de investigación, el objetivo general, la hipótesis y luego enumera las variables con su definición operacional. ¿Qué está construyendo con este formato? Justamente la matriz de consistencia. ¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte habitual de la matriz? El presupuesto. Así es. El presupuesto tiene que ir en toda investigación, ¿ya? Más aún si tu estudio ha sido financiado o si es que vas a pedir un subsidio para financiar tu hipótesis, pero no forma parte de la matriz de consistencia. Este año, Concitec ha destinado 110 millones de soles para financiar investigaciones en ciencia. Y dentro de los temas que financia están los temas de salud. Justamente el presidente de Concitec es un médico, es un ginecobstetra. Entonces hay dinero, hay presupuesto para financiar investigaciones que son costosas, son caras. En la matriz de consistencia de un estudio, el objetivo específico plantea determinar la prevalencia de anemia, pero la variable está formulada como nivel de hemoglobina en gramos. ¿Qué error metodológico se presenta? ¿Cuál? Incoherencia entre el objetivo y el tipo de la variable, ¿no? Entre el objetivo y el tipo de la variable. En la ejecución de la investigación, ¿cuál de las siguientes secciones corresponde a la estructura típica de un informe de investigación? ¿Qué partes debe tener el informe? En orden. ¿Cuál sería? En el informe, ¿eh? Así es, la introducción, métodos, resultados y la discusión. Introducción, métodos, resultados y discusión. Un estudiante presenta su informe final con un resumen que incluye introducción, objetivo, método, resultados principales y conclusión. Todo en un solo párrafo. ¿Qué tipo de resumen elaborado? Así es, justamente estas iniciales IMRD corresponde a introducción, método, resultados principales y la discusión, ¿no? Conclusión, discusión. ¿Cuál es la función de la sección discusión en un informe de investigación? ¿Qué cosa se debe poner en la discusión en un informe de investigación? En los resultados, tú muestras lo que obtuviste en tu investigación, los resultados, pero en la discusión los comparas con la literatura existente, tus resultados con la literatura existente. Su coherencia, su discrepancia, ¿cierto? Y una explicación de esa coherencia o esa discrepancia. ¿Qué sección del informe incluye el objetivo general, la justificación y el contexto del problema del estudio? Así es, la introducción, en la primera parte, ¿cierto? El objetivo general, la justificación y el contexto del problema del estudio.
Un equipo de investigación presenta su informe final sobre adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis. En la sección de resultados describen los porcentajes de adherencia, características sociodemográficas y aplicación de pruebas estadísticas. Sin embargo, no interpretan los hallazgos ni los comparan con estudios previos. ¿Qué parte del informe está incompleto o ausente? Justamente la discusión, ¿no? La discusión. ¿Qué se espera encontrar en la sección de conclusiones de un informe? Conclusiones de un informe. Es la síntesis de los hallazgos más importantes en relación con los objetivos, ¿no? Debe responder al objetivo. ¿Probaste o no probaste lo que querías demostrar? En la sección de resultados de un informe, un grupo de internos incluye tablas, gráficos y valores estadísticos. Sin embargo, también agregan explicaciones de por qué los resultados son altos o bajos. ¿Cuál es el error en la estructura del informe? ¿Cuál? Claro, está incluyendo elementos propios de la discusión en la sección de los resultados, ¿no? Está mezclando. Cada parte tiene ya su respectiva estructura. Y esto es bien importante cuando vas a publicar. Lo que miran los editores de las revistas cuando mandas un manuscrito es que no solamente tenga todas estas partes, sino que cada parte tenga los elementos que uno espera encontrar o leer, ¿no? ¿Qué información debe incluir obligatoriamente la sección de metodología de un informe? Metodología. Debe estar el diseño, la población, la muestra, técnicas de recolección, análisis de datos, ¿no? Aquí es donde tú debes decir qué tipo de estudio estás haciendo. Descriptivo, analítico, experimental, cualitativo. Un informe de investigación sobre hipertensión incluye como sección de metodología, se aplicó una encuesta a 80 personas. No menciona tipo de estudio, criterios de inclusión ni análisis estadísticos. ¿Cuál es la principal falla metodológica del informe? Letra C. Dice que usó una encuesta. Eso es parte de la metodología. ¿De acuerdo? Pero eso no es suficiente, ¿no? Dice que aplicó una encuesta y a cuántos las aplicó. Pero no sabemos quiénes eran esas 80 personas, por qué se escogieron esas 80 personas, ni el tipo de análisis que se iba a hacer posteriormente. ¿Cuál de los siguientes elementos no es obligatorio en la metodología del informe? ¿Cuál? Los resultados esperados, ¿no? Eso va en otra sección, ¿cierto? Los resultados. ¿Cuál es la finalidad de establecer criterios de inclusión y exclusión en un estudio? Claro, ¿quiénes formarán parte de la muestra? Deben haber criterios, ¿cierto? Deben haber criterios claros de inclusión y de exclusión. ¿A quiénes vas a considerar en el estudio y a quiénes no?
Un equipo desea investigar el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes en un colegio. Tienen autorización del director, pero no han solicitado consentimiento a los estudiantes ni tampoco a los padres. ¿Cuál es la principal falla ética de este estudio? Uno de los principios éticos que se busca salvaguardar en toda investigación es la autonomía. ¿Qué significa la autonomía? La capacidad de decidir si formo o no formo parte del estudio. Y cómo yo demuestro que la persona ha tenido esa capacidad de elección, el consentimiento informado, donde la persona declara que participa voluntariamente del estudio y que no ha sido coaccionado, a sabiendas de todos los objetivos, conclusiones, etc., ¿no? Este es fundamental. ¿Y por qué razón se metió este tema en todo protocolo? Porque durante muchos años se abusaba la simetría de poder. El médico tiene más poder sobre el paciente y el paciente habitualmente le hace caso al médico. Y eso generó un abuso, puesto que se reclutaban personas que ni siquiera sabían que estaban formando parte de un estudio, ¿no? Al margen de que el estudio sea para el bien de la ciencia, etcétera, las personas deben tener la capacidad de escoger o decidir. Un estudiante de medicina quiere aplicar una encuesta sobre salud mental a internos del hospital sin ofrecer anonimato ni explicar cómo se usarán los datos. ¿Qué principio ético se está vulnerando aquí? El de la confidencialidad. Es otro principio ético, ¿no? Salvaguardar la identidad y datos personales sensibles. Esto es bien, bien importante. ¿Y cómo yo logro garantizar la confidencialidad si necesito registrar mediciones atribuidas o procedentes de una persona? Hay distintas formas, ¿no? Hay maneras múltiples de anonimizar a las personas. Ponerle las iniciales, ponerle un código numérico, ¿cierto? De tal manera que se protejan los datos de las personas. La confidencialidad. ¿Qué función cumple un comité de ética en investigación? Así es. Revisar y aprobar protocolos garantizando la protección de los participantes. Garantizando la protección de los participantes. Esta suele ser una parte no sencilla en los protocolos. Puede tomar mucho tiempo, ¿no? Primero porque los comités de ética se deben reunir periódicamente para hacer el análisis y la revisión. Y porque en muchos casos los miembros del jurado tienen que leer todo el protocolo y eso no se hace en una hora. Requieren un cierto tiempo para leer, revisar y en función a eso poder dar una calificación. Y a veces esto es un escollo en los investigadores. Tener la aprobación del comité de ética rápidamente. Hoy en día los diferentes hospitales tienen sus propios comités de ética. Entonces, donde vayan ustedes a hacer su residencia, es probable que haya un comité de ética en el hospital. Si no la hay, tienes que buscar en una universidad o el propio Estado. El INS tiene su comité de ética también. Pero hay algunos comités de ética porque están sobresaturados, o sea, tienes que esperar semanas o meses. Hay otros comités de ética que no tienen tanto trabajo y pueden sacarte más rápido. En el informe final, una interna incluye una encuesta completa, el consentimiento informado y una ficha de recolección de datos al final del documento. ¿Dónde deben ir correctamente estos documentos? En los anexos, así es. En los anexos. ¿Qué se considera plagio en una publicación científica? Presentar como propio contenido textual de otro autor sin citar adecuadamente.
Hoy en día, con el Turnitin, eso ya se identifica rápido, ¿no? Pero ahora, ¿cómo le están sacando la vuelta? Con la inteligencia artificial, ¿no? Pero la inteligencia artificial que te puede escribir un protocolo, si le das las órdenes y las instrucciones, también puede ser detectada cuando un párrafo o un texto ha sido escrito con inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay que saber usar de manera apropiada estas herramientas que te facilitan el trabajo, pero tampoco la idea es que te haga el trabajo, ¿no? ¿Qué debe declararse obligatoriamente en toda publicación científica para mantener la transparencia ética? El conflicto de intereses de los autores, ¿no? El conflicto de intereses de los autores. ¿Qué significa esto? ¿Quién ha financiado tu estudio? Si es que tienes alguna relación o no con alguna empresa farmacéutica o algún patrocinador, ¿no? Muy bien, estimados colegas, amigos, con esta revisión y este banqueo hemos hecho una rápida revisión de estos diferentes temas que vienen. Ahora les toca a ustedes repasar algunos conceptos, revisar nuevamente sus teorías, sus clases y prepararse para el examen. Ya se acerca, ¿no? Vayan tranquilos, no se estresen, estudien todavía suficientemente. Es una muy buena práctica no solamente revisar la teoría, sino empezar a revisar preguntas, ¿no? Para familiarizarse con las respuestas y prepararse emocionalmente y psicológicamente para el examen. Muy bien, esperando que tengan una buena noche, no me queda más que agradecerles por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.